Buenos días, navegantes. Vamos a ver el tema de mareas que forma parte de la unidad teórica 11, cartas de navegación del temario de patrón de embarcaciones de recreo. Vamos para allá. Vamos a repasar en primer lugar la terminología relacionada con mareas. Aquí vemos este barco, aquí está representada la marea, una pleamar, una bajamar, otra pleamar, a la altura de la marea, la sonda en la carta. Vamos a repasar estos conceptos. La sonda en la carta. Bien, aquí vemos representada la pleamar, la bajamar, otra pleamar y la sonda en la carta, es la profundidad que nos marca la carta, que está referida a una bajamar escorada. Esto es muy importante. Es decir, la sonda en la carta está referida al cero hidrográfico o bajamar escorada, que también se llama nivel de reducción de sondas. ¿Qué quiere decir? Que está referido a la marea, a nivel más bajo de mareas que puede ser predicho. Es decir, como si fuese la marea más baja que se puede llegar a producir. De esta forma, la sonda que vemos en la carta aquí, 25,5, 22, 23, si estamos en esta posición, la sonda real que tendremos nunca puede ser menor que la que nos indica la carta. Esto es muy importante. Pleamar. Bien, pleamar es cuando la mar alcanza el máximo nivel, es decir, es la máxima altura de marea. Aquí vemos la sonda en la carta y la altura de la pleamar. Aquí desde la sonda de la carta hasta este momento. Esta es la altura de la pleamar. Bien, y hay un concepto muy importante que es la sonda que yo tengo a la hora de la pleamar. Y esto lo vemos aquí. La sonda que tengo en mi barco a la hora de la pleamar es la sonda en la carta más la altura de la pleamar. De la misma forma, pues la bajamar es cuando la mar alcanza el mínimo nivel, es decir, la mínima altura de la marea. Aquí vemos representada pues la sonda en la carta, y en el momento de la bajamar de esta marea, pues esta es la altura de la bajamar. Entonces, la sonda a la altura, a la hora de la bajamar es la sonda en la carta más la altura de la bajamar. Otro concepto, otro término, amplitud de la marea, es la diferencia entre la altura de la pleamar, APL, que la vemos aquí, y la altura de la bajamar. Esta diferencia se llama amplitud de la marea. La duración de la marea es el periodo de tiempo entre una pleamar y una bajamar. Cuando es de una pleamar a la bajamar siguiente, este periodo se llama vaciante, y esta duración de marea pues es la duración de la vaciante. Si es entre una bajamar y la siguiente pleamar, pues esta parte de la marea se llama creciente, y esto sería la duración de la creciente. El anuario de mareas, bien, es una publicación anual del Instituto Hidrográfico de la Marina, pues que nos proporciona las predicciones de las alturas de las mareas, de la pleamar y bajamar, la altura y las horas UTC, para todos los puertos nacionales y algunos otros de interés para España, como puede ser pues, las bases de la Antártida y otros de interés. Una cosa importante, antes de empezar a ver los problemas, es que las horas que nos da el anuario de marea son horas UTC, y para pasarlas a hora oficial, pues habrá que tener en cuenta pues el adelanto que tenemos en la península o en Canarias. Bien, si aquí vemos, por ejemplo, el anuario de mareas y nos vamos al puerto de Santander y vemos pues hojas que son de cuatrimestrales, este es el caso del año 2020, y aquí nos viene pues para cada día del mes una serie de datos que ahora vamos a ver. ¿Ves? Entonces, bueno, para cada día de mes nos vienen estos datos. Si hacemos un zoom, por ejemplo, en el 1 de enero de 2020, Puerto de Santander, pues vemos esto.
Vemos el día 1, estas son las horas de pleamar y bajamar y estas son las alturas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera bajamar del día 1, se produce a las 0103 Zulu, hora UTC, y la altura de la marea, la altura de la bajamar es 1,39 metros. Aquí vemos la primera pleamar, la altura es 3,64 a esta hora. La forma de distinguirlo es que, bueno, pues la pleamar siempre es más alta que la bajamar. Y vemos pues que para cada día normalmente tenemos 2 pleamares y 2 bajamares. Hay días que son solo 3, cuando pues este acaba 23:55, bueno, pues entonces puede que sea solo 3. Pero normalmente son 4 porque las mareas duran aproximadamente 6 horas. El anuario de mareas también tiene esta tabla, que es una tabla para calcular la altura de la marea en un instante cualquiera. Esto es para entre periodos, entre una pleamar y una bajamar. En ese periodo para calcular la altura. La forma de utilizar esta tabla no entra en los exámenes de PER, ¿de acuerdo? Con lo cual no lo vamos a ver en este vídeo. Algo que sí que tenemos que saber utilizar es cómo aplicar la corrección por presión atmosférica. Es decir, a la altura prevista de la marea, dependiendo de la presión atmosférica, si está por encima de 1013 o por debajo, pues hay que aplicarle una corrección que vemos aquí. Por ejemplo, si la presión es mayor, 1028, pues hay que aplicarle una corrección negativa, es decir, la altura será menor, la altura de la marea, como si se aplastase toda el agua. Y si la presión es más baja de 1013, pues entonces la altura de la marea es mayor. Después lo veremos en un ejemplo. Vamos a ver unos problemas que pueden caer en el examen de PER. Vamos a ver este primero, muy sencillo. El 10 de marzo de 2020 nos encontramos próximos al puerto de Santander, en un lugar en que la sonda que indica la carta, es de 6 metros. Calcular la sonda a la hora de la primera pleamar. Y aquí nos da estos datos de aquí, estas 4 horas y estos 4 alturas. Bien, lo que hacemos aquí es localizar la primera pleamar, que es a esta hora, y esta es la altura de la pleamar, 4,67 metros. Como nos piden la sonda a la hora de la primera pleamar, es la sonda en la carta, que son 6 metros, más la altura de la pleamar, APL, que es 4,67. Con lo cual, la sonda en la pleamar, 10,67. Aquí lo vemos en este grafiquito. Sonda de la pleamar igual sonda en la carta más altura de la pleamar. Vamos a ver un segundo problema, también muy sencillo. El mismo día, 10 de marzo de 2020, nos encontramos próximos al puerto de Santander. La sonda en la carta es de 6 metros y nos piden, en este caso, la sonda a la hora de la segunda bajamar y nos dicen que la presión atmosférica es de 1024 y nos dan pues estos datos. Bien, yo localizo la segunda bajamar y aquí veo la hora y la altura de la segunda bajamar. En este caso, la sonda a la hora de la bajamar va a ser la sonda en la carta más la altura de la bajamar y luego habrá que aplicarle la corrección por presión. Entonces es 6, que es la sonda de la carta, 0,13 la altura de la segunda bajamar, que es 6,13, más la corrección por presión que vamos a obtener ahora. Bien, aquí para obtener la corrección por presión, si la presión es 1024, yo vengo a la tabla y veo que 1024 está aquí entre 1023, que la corrección sería menos 0,1, y 1028, que sería menos 0,15. Aquí en este caso tengo que interpolar un poco, aquí van de 1 en 1 y aquí también van de 0,11, 0,12, entonces bueno, interpolando para presión de 1024 la corrección por presión es de menos 0,11.
Yo ahora se le aplico este 0,11 a los 6,13 que tenía anteriormente y obtengo sonda a la hora de la bajamar 6,02 metros. Ya para acabar vamos a ver rápidamente este último problema, en el cual el 10 de marzo de 2020 nos encontramos de nuevo en el puerto, próximos al puerto de Santander, en un lugar donde la sonda en la carta es de 6 metros, y en este caso nos piden calcular la profundidad de agua que tendré bajo la quilla a la hora de la segunda pleamar. Y nos proporcionan pues estos mismos datos con las horas y las alturas de las pleamares y las bajamares. Vamos para allá. Bien, lo primero que hago es localizar la segunda pleamar en la tabla. Y aquí tengo la altura de la segunda pleamar, 4,52. Para obtener la sonda a la hora de la pleamar, es la sonda en la carta, 6 metros, más la altura de la pleamar. Eso me da 10,52 metros. Ahora, para obtener el agua bajo la quilla, que es lo que me piden en el problema, entonces tendré que restarle a la sonda de la pleamar el calado del barco. Esto me da 10,52 menos 1,5, que es el calado, 9,0,2 metros. Aquí lo vemos en este grafiquito, que siempre aclara el tener el grafiquito si hace falta. La sonda en la pleamar es la sonda en la carta más la altura de la pleamar, pero si lo que me piden es el agua bajo la quilla, aquí la vemos representada, aquí está el punto más bajo del barco, de la orza, entonces habrá que restarle a la sonda en la pleamar el calado. Esto ha sido todo, espero que haya sido de interés especialmente para aquellos que se van a examinar de PER. Información completa en nuestra web, Navegantes Oceánicos. Hasta pronto.